entrevistador y un candidato pueden ser varios de cada uno de ellos, y donde básicamente se obtiene una información laboral, pero también personal del candidato, de la persona que está participando, que está interesada en una convocatoria o en una vacante, ¿cierto? Entonces, digamos pues que es obviamente la forma de solicitar un cargo, que es como el inicio de un proceso de selección. Por supuesto que la hoja de vida es, digamos, el primer contacto que se tiene con, eh, con la empresa y la empresa pues a su vez con los candidatos, y pues que es el primer espacio para generar como una primera relación entre el candidato o candidatos y la empresa, ¿listo? Y por supuesto, pues a la empresa le permite conocer algunos aspectos con relación al perfil del cargo versus el perfil del candidato y tratar de homologar esos dos aspectos, ¿verdad? Entonces no quiere decir que nosotros no seamos buenos si de pronto no nos tienen en cuenta en algún espacio de entrevista, sino que sencillamente el perfil del cargo posiblemente no esté tan acorde a nuestro perfil. La idea es tratar pues de hacer un acercamiento entre estas dos situaciones y en esa medida pues va a ser más exitoso este proceso. Pues la idea es corroborar, por supuesto, los datos que el candidato ha entregado en la hoja de vida, por eso es importante que los datos sean claros y sean veraces, ¿verdad? Verídicos. Todo lo que uno publica en su hoja de vida, sea que la haya firmado al final con su número de cédula o no, igual tiene un carácter de formalidad y por eso es importante que todo lo que registremos sea veraz y que todo pueda tener un certificado, que sea avalado por un certificado, por una constancia, tanto los estudios como el trabajo, los trabajos, las experiencias laborales. ¿Listo? Vamos a ver un poquito algunas preguntas que aparentemente son preguntas de cajón, pero que tienen un sentido muy importante frente al conocimiento de los candidatos, ¿verdad? Entonces uno puede pensar que son preguntas de cajón cuando a uno le dicen, bueno, cuéntame 3 o 4 o 5 cualidades que tú consideres que tengas o fortalezas, ¿verdad? Y lo mismo, háblame de 4 o 5 habilidades que tú tengas. Entonces, en este momento vamos a hacer un espacio de 1 minutico, 2 minuticos, para que cada uno pueda pensar, escribir, si quieren escribir en su celular o en su cuaderno, vayan pensando en unas cualidades o fortalezas y en unas debilidades que cada uno considere que tenga. Bueno, es probable que haya pasado poco tiempo, pocos segundos, pero digamos que si estamos frente a una situación de una entrevista, pues no nos vamos a tener más de 1 o 2 minutos para pensar y para responder. Por eso es importante que de antemano nosotros vayamos generando estas respuestas que tienen que ver con el autoconcepto, con la autoestima, con cómo nosotros nos vendemos frente a una empresa, ¿verdad? En esta misma medida, esas cualidades también, cómo las vamos a poner al servicio de la empresa, ¿cierto? O sea, ¿qué le puedo aportar yo a la empresa desde esos aspectos positivos que yo digo que yo tengo, que yo siento que yo tengo, ¿cierto? Y en la misma medida, esos aspectos que no son tan positivos, que se pueden llamar debilidades o que también se llaman últimamente oportunidades de mejoramiento, porque precisamente se trata de eso, de conocerlas, de explorarlas y de ir trabajando sobre esos aspectos que no son tan positivos, irlos convirtiendo incluso en algo positivo, ¿verdad? Por ejemplo, si uno hablara de, de una carácter de la personalidad, por decir algo, una persona que sea un poco psicorrígida, como se dice, común y corriente, ¿cierto? Alguien que se considere muy psicorrígido, muy obsesivo, que le dé muchas vueltas a las cosas, que es muy perfeccionista, eso uno lo podría tomar como una debilidad porque puede generar eh, demoras en la ejecución de tareas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero también yo lo puedo convertir en algo positivo si yo, bueno, aprendo a modular esa situación que es un poco negativa y la convierto en una cualidad en tanto que la vuelvo algo así como unos niveles de exigencia altos, como la excelencia, no hablemos de perfeccionamiento, de perfeccionismo, sino más bien de excelencia, de rigor para el trabajo. Entonces, miren que algo que uno de pronto puede sentir que es algo muy negativo en uno y
que de pronto le puede haber afectado en algún tipo de relación con las otras personas. Si uno aprende a modularlo, en primer lugar tiene que reconocerlo en uno mismo, por supuesto, y modularlo, moderarlo un poco, puede convertirse en una buena cualidad para el trabajo, ¿verdad? Entonces cada uno puede ir pensando desde sus aspectos negativos también cómo, y además cómo trabajarlos, buscar como herramientas, empezar a, digamos, como a sacarle paticas a esa palabra, a ese concepto que hemos ido mencionando, y ponerle al frente una cantidad de lineecitas y decir, bueno, entonces yo voy a pensar cómo, a buscar unas estrategias. Cada día de pronto pienso en una estrategia diferente para ir mejorando esos aspectos, ¿cierto? Por ejemplo, mm, buscar podcasts que sean interesantes, buscar eh, comunicadores, personas que en Internet pueden dar buena información o buenas pautas para mejorar esos aspectos, leer libros de crecimiento personal, foguearme en entrevistas, por ejemplo, es básico, es crucial, es fundamental hacer unos simulacros de entrevista, ¿verdad? Así como cuando uno hace una presentación efectiva en la universidad, cuando tiene algún tema para presentar o para exponer, como decimos nosotros cuando estamos estudiando. Una cosa es estudiar la diapositiva y, y leer la diapositiva de pronto en voz baja, ¿cierto? Mentalmente. Y otra cosa es hacer el simulacro de esta exposición y contar tiempo, contar la respuesta en voz alta, etcétera, etcétera. De la misma manera podemos buscar una serie de preguntas en Internet, que en Internet hay de todo. Entonces, nosotros mismos formularnos esas preguntas y posiblemente también grabarlas con el celular, por ejemplo, grabarnos cómo ha sido nuestro nivel de respuesta, en qué de pronto hemos fallado, en qué nos hemos quedado cortos. Y por supuesto que eso permite que cada vez sea un poco más adecuada las respuestas que nosotros tenemos, ¿cierto? En esa misma medida también cómo esos aspectos positivos yo los convierto en aportes para la empresa, ¿verdad? Por decir algo, una persona que va a trabajar al área comercial. Entonces, yo puedo decir, ah, yo soy una persona muy simpática, con don de gente, yo soy muy chistoso. Eso se puede convertir en algo positivo, no porque vaya a ser chistoso y vaya a ser el payaso de la oficina, aunque determinados momentos también puede ser la persona que rompa un poco el hielo y que genere un espacio como de descontracción, pero sí puede ser que esos aspectos de socialidad de sociabilidad, de buena sociabilidad, le van a permitir enfrentarse más adecuadamente, por ejemplo, a lo que es la atención al cliente, al área comercial, a argumentar y a convencer para vender algún producto, ¿verdad? O incluso, por ejemplo, un proyecto. No necesariamente nosotros tenemos que ser vendedores de productos o de servicios, sino que también estamos vendiendo nuestra hoja de vida, nos estamos vendiendo como profesionales, como colaboradores de una empresa. Entonces, mire que, por ejemplo, esa cualidad es una cualidad que aplica para absolutamente todo el mundo, independientemente de la profesión que tenga y del cargo que vaya a desempeñar. ¿Listo? Bueno, vemos que también es importante que nosotros tengamos presente, sobre todo si no hemos participado mucho en entrevistas de trabajo, que puede ser que nosotros lleguemos y nos enfrentemos no con una persona entrevistadora, sino que haya un grupo de personas, 2 o 3 directivos, el jefe, la persona de recursos humanos, y eso puede generar también cierto nivel de preocupación, ¿cierto? Entonces, hay entrevistas grupales y hay entrevistas individuales. Lo otro es que puede ser también que haya varias personas que estén aspirando al cargo y que estén siendo entrevistadas en el mismo espacio. ¿Listo? Entonces uno siempre como que va preparado para que la entrevista sea uno a uno, pero no necesariamente sea siempre así. Ahora, según el tipo de entrevistas, también pueden haber entrevistas muy estructuradas que básicamente el entrevistador digamos que se rige como por la hoja de vida y va agotando cada uno de los aspectos de la hoja de vida. Entonces, en primer lugar, puede ser que pregunte aspectos relacionados con cosas personales de la vida de la persona, de sus intereses, etcétera, etcétera. Luego de los estudios, luego de la experiencia profesional y se quede muy, sobre todo muy en esta parte de la experiencia, ¿verdad? Puede ser también una entrevista de choque donde hay preguntas que son como un poco retadoras y un poco fuera de lugar y donde uno se puede sentir de pronto un poquito incómodo porque son preguntas que de pronto no las ha pensado antes o
o no ha pensado en las respuestas. Por ejemplo, en estos días en un taller alguien decía, a mí me preguntaron hacía quemarropa que si yo había consumido drogas y yo me quedé como que plop, ¿cierto? Entonces yo le diría, bueno, si a mí me preguntan eso, yo digo, pues sí, yo he consumido drogas porque, por ejemplo, el café y el alcohol, el licor, son consideradas sustancias psicoactivas, son de consumo social. Entonces yo explicaría pues que sí, que eso hace parte de la vida cotidiana de las personas y de pronto a mí me gusta tomar vino en las reuniones sociales, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, otra peor y más compleja, por ejemplo, ¿usted ha robado alguna vez? Entonces son preguntas que uno dice, uy, ¿cómo así? ¿Cómo se atreven a ser tan maleducados y tan groseros con ese tipo de preguntas, ¿cierto? Pero precisamente lo que están mirando de pronto no es tanto ni la respuesta, aunque también es importante la respuesta, pero también es la reacción. Cómo yo reacciono a una pregunta que me parece un poco fuera de lugar, ¿verdad? ¿O por qué dejó usted el último trabajo? ¿Cuál ha sido la experiencia más, la situación más conflictiva que usted ha tenido en algún trabajo? Puede ser frente al estudio, si estamos hablando de personas jóvenes como ustedes que de pronto no han tenido esas experiencias laborales. ¿Cuál ha sido la experiencia más retadora o más conflictiva cuando usted estuvo en algún trabajo de grupo? ¿Y cómo la resolvió? ¿Cómo se enfrentó a esa situación? ¿Cierto? Entonces uno se queda como que plop. Allí también es importante tener en cuenta la respuesta que yo voy a dar en tanto que lo que yo responda no obedezca, por ejemplo, a aspectos de confidencialidad de las empresas donde yo he trabajado, ni mucho menos hablar mal de el jefe anterior, así sea pues que de pronto yo haya salido por alguna situación un poco incómoda y que incluso no sea mi responsabilidad o mi culpa, sino que de pronto puedan ser políticas de la empresa, malos tratos del jefe, etcétera, etcétera, pero también hay que ser muy sutil para poder dar ese tipo de respuesta, ¿cierto? Otro tipo de entrevistas son las que son por competencias, donde nos preguntan más acerca de, por ejemplo, cómo ha sido nuestro desempeño en anteriores situaciones, que hablemos de alguna situación y que expresemos cómo fue el desempeño. Por supuesto que ahora con el tema de la pandemia, la virtualidad ha cobrado una mayor importancia y por eso hay muchas entrevistas que son virtuales y ya las empresas se quedaron con ese tipo de entrevistas, por lo menos las iniciales, ¿cierto? Las que empiezan como a filtrar eh, a las personas. Entonces, también una situación que me comentaba hace poco alguien joven que se estaba enfrentando después de su práctica a su primera experiencia laboral. Me decían, pero es que la persona con la psicóloga que me entrevistó, yo nunca le pude ver la cara porque nunca apareció en cámara y yo no sabía dónde mirar. Yo no sabía si mirar a la cámara, si mirar al piso, si mirar al aire, no sé. Y eso a mí me generaba cierto nivel de inseguridad, ¿verdad? Pues lo usual es que uno se presente y que, digo, para mí es muy importante dar la cara y que al menos la persona lo conozca a uno para generar cierto nivel de confianza y creo que también hace parte del respeto, ¿no?, hacia las personas. Pero esas normas de cortesía no están todavía como no son muy claras. Hay personas de pronto en las empresas donde también todas las reuniones que son virtuales, las personas nunca se saludan ni inicialmente aparecen frente a la cámara. Entonces depende mucho de las empresas, ¿cierto? Bueno, algunas recomendaciones. El vestuario, por supuesto que el vestuario es importante. A mí me cuesta un poquito decir lo que voy a decir, pero suena un poco feo, pero digamos que en nuestro contexto, nuestra cultura, es una realidad. A uno tiende, lo pongo entre comillas porque no es una frase mía, pero sí es bastante común. A uno lo atienden o lo tratan como uno aparece y como uno se viste, ¿cierto? Entonces uno diría, no, pero ¿cómo así? Si lo que estamos viendo es la esencia, el trabajador, lo que conoce, sus competencias o esa experiencia, lo que le puede aportar a la empresa. Pero digamos que esa primera impresión de los primeros segundos también es muy importante, ¿cierto? Entonces, antes de la entrevista, tener presente qué nos vamos a poner, qué ropa vamos a vestir, qué tipo de colores que no sean muy mm, fluorescentes ni vayamos muy recargados, sino que sea una ropa que proyecte profesionalismo ante todo, ¿cierto? Entonces esa es como la idea. El tema de la postura corporal, sea una entrevista virtual o sea presencial, pues tenemos que tratar de mirar a la cámara o si estamos frente a frente, mirar a la persona a los ojos en la mayor parte del tiempo.
Y eso es un ejercicio que podemos ir haciendo también cuando nosotros estamos hablando con las demás personas en un espacio que no necesariamente sea tan formal, en un espacio común y corriente, donde hay un coloquio, un diálogo con los amigos y con los compañeros. Por ejemplo, ser conscientes y ir analizando qué tanto yo miro a a las personas a la cara cuando les estoy hablando. Cuando yo llego y saludo, yo saludo con una sonrisa, miro a la gente a la cara, o llego y miro así una mirada perdida, como al aire, y de pronto no sonrío, son muy serio, muy seria, ¿verdad? Eso es importante porque hace parte de las normas de cortesía, genera una muy buena impresión una persona que tiene cortesía, que tiene cierta simpatía sin, pues obviamente, desbordar, ni mucho menos porque no le queremos quitar seriedad a nuestra presentación, a nuestra imagen, cuidar la actitud que tenemos, el lenguaje que utilizamos, el repertorio, el léxico que utilizamos. Por eso es tan importante que hagamos, puede ser con otra persona o para nosotros mismos y grabarnos con el celular, hagamos unos espacios de simulacro, ¿cierto? Y eso obviamente le va dando a uno un poco más de cancha. Tratar de ser naturales, de no dar respuestas muy rebuscadas ni darle vueltas a las cosas, sino ser muy concreto, muy claro y tratar de ser espontáneo, ¿cierto? Porque esa es la idea, que nos salga, que aparezcamos tal y como nosotros somos, ¿listo? Ahora, en una muy buena entrevista, hay entrevistas que son muy corticas, por ejemplo, para ciertos cargos, sobre todo operativos, donde necesitan varias personas para desempeñar cargos, por ejemplo, un auxiliar de producción o para trabajar en una planta, etcétera, etcétera. Entonces no profundizan mucho en esta parte, sino como en el desempeño del oficio como tal. Pero ya para otros cargos, digamos, de orden, para un cargo que requiere un profesional, pues obviamente van a pensar mucho no solamente en las habilidades duras, o sea, los conocimientos que uno tiene con relación a una tarea o un trabajo como tal o a una serie de funciones, sino también en las habilidades interpersonales, que son las famosas habilidades blandas. Por eso aprovecho y los invito también a los otros talleres que nosotros hacemos como de hoja de vida y perfil ocupacional y de habilidades blandas, que creo que nos interesa mucho. Entonces miren que por un lado vamos mirando aquí que hay unas competencias y unas habilidades que están involucradas en esta diagrama que aparece acá. Por un lado, a lo que tiene que ver con el saber, lo que yo decía ahorita de habilidades duras, o sea, el conocimiento, pero también allí vemos el idioma, el inglés es fundamental. Entonces, chicos, aprovechen estos espacios que ustedes todavía tienen de pronto de tiempo, hagan, perfeccionen sus niveles de inglés. Paréntesis, el SENA ofrece unos niveles, unos cursos de inglés muy buenos, están catalogados como muy buenos. Y ustedes saben que todo lo del SENA es gratuito, ¿verdad? El SENA también tiene unas especializaciones tecnológicas que duran 6 meses y que tienden a ser tiempo en parte virtual y en parte presencial. Entonces también son otras oportunidades que podemos aprovechar, que cada 3 meses se abren las inscripciones. Precisamente se cerraron el martes pasado, este martes, o sea que a finales en 2 meses estarían abriendo nuevamente. Entonces mire que por un lado va el tema del saber, los conocimientos, la, las competencias duras, los conocimientos que tienen que ver con el saber, pero también con el saber ser, que es lo que yo acabo de mencionar hace un ratito cuando hablo de las competencias blandas, ¿cierto? Que son todas esas habilidades interpersonales que nosotros debemos trabajar también en nosotros mismos y en primer lugar conocerlas, ser conscientes de qué tanto las tenemos, irnos evaluando, irlas mejorando, ir buscando estrategias de mejoramiento. Las actitudes que nosotros asumimos frente a una situación determinada, cómo reaccionamos frente a una situación, ¿ya? Porque obviamente es algo muy automático, digamos así, un poco inconsciente, pero tenemos que empezar a ser conscientes de cómo son nuestras reacciones frente a situaciones, sobre todo que no nos gustan tanto. Por ejemplo, enfrentarnos a una situación que nos genere estrés, a una situación conflictiva, problemática, que tenga que ver con el trabajo, que tenga que ver con la interacción con las otras personas, el trabajo en equipo, la comunicación, por supuesto que es una competencia transversal, por supuesto que atraviesa todos los espacios en los cuales el ser humano mientras está vivo. El saber hacer, donde también, aparte de las habilidades técnicas, de las competencias duras y de conocimientos, hay otras como por ejemplo el manejo de TICs, ¿cierto? Todas las tecnologías de la comunicación, por ejemplo el Excel, que son, y diferentes tipos de programas dependiendo de nuestra área de formación,
pero hay unos que nosotros podemos ir mejorando y que son genéricos para todas las disciplinas, ¿verdad? Nosotros también hacemos seguimiento a las empresas, a las vacantes que cada empresa monta o publica en la plataforma de Agencia Pública Empleocena, y muchas veces porque nos interesa saber y tenemos que cerrar esas vacantes y saber cuántas personas de las que se han postulado realmente fueron admitidas, fueron seleccionadas para un trabajo determinado, ¿cierto? Entonces muchas veces, o algunas veces, no muchas veces, pero sí en algunas ocasiones los empresarios nos responden, no, lo que pasa es que iba muy bien el proceso hasta que nosotros hicimos unas pruebas, por ejemplo, de Excel intermedio, y resulta que no, ninguno de las, perdón, de los candidatos, a ninguno de los candidatos le fue muy bien. O cosas o situaciones más complicadas todavía, como es el hecho de que nos digan, no, es que finalmente no se aparecieron en la entrevista las personas que han dicho que iban a venir, ¿cierto? Entonces mire que se van cerrando puertas para otras oportunidades y para otras personas. Por supuesto, el saber entender la multidisciplinariedad, ya no estamos trabajando solitos, aislados en una oficina, en un rinconcito, en una esquina, en un laboratorio. Independientemente del trabajo que nosotros desempeñemos, siempre vamos a tener que em, relacionarnos, interactuar con otras personas, ¿cierto? La capacidad de negociación, por ejemplo, también es importante. Saber trabajar bajo presión. Miren que esto de saber ser y saber entender tiene que ver concretamente con las habilidades blandas, que también debemos trabajarlas porque ellas, yo no estoy diciendo que para que nos salgan en la entrevista, porque uno da de lo que tiene, ¿cierto? Y lo que aparece en la entrevista es lo que uno está proyectando, de lo que uno es como persona también, no solamente como profesional. Y allí hago un énfasis muy importante. Bueno, algunas recomendaciones antes de la entrevista. Por supuesto que la presentación personal, ustedes dirán por qué insisten tanto en eso, pero es que allí también a veces tenemos situaciones que hacen que se nos cierren las puertas, ¿cierto? Por ejemplo, los caballeros ahora se utiliza mucho la barba, incluso el cabello largo, pero tenemos que dar buena impresión, como de ser cuidadosos con nosotros mismos, ese autocuidado que nosotros tenemos, pues también es el mismo que vamos a proyectar en siendo cuidadosos y rigurosos frente a un trabajo, frente a una función, frente a una tarea que nos asignen o el cumplimiento de una meta en el trabajo, ¿cierto? Entonces uno no puede dar de lo que no tiene. Eh, el tema de las uñas, a veces hemos visto caballeros que llegan con las uñas largas, entonces cosas que no dan muy buena impresión. Ahora, el tema de conocer información clara sobre la empresa. Entonces siempre antes de la entrevista darnos una miradita en internet, profundizar un poco acerca de la empresa, qué tipo de empresa es, si es una grande, una multinacional, si es una empresa de la región, cuánto tiempo hace que existe la empresa, cuál es la visión, la misión, etcétera, etcétera, si hay algún organigrama de la empresa, incluso hay muchas cosas que uno puede buscar en internet, ¿cierto? Esa es otra de las preguntas que muchas veces surge en, en las entrevistas y que a veces las personas de pronto quedan un poquito mal porque, por ejemplo, no somos coherentes. Hemos dicho que una de mis competencias, de mis fortalezas más importantes es que me gusta mucho aprender, que soy muy inquieta, que soy muy curiosa y que eso es algo muy positivo en mí. Y después me van a preguntar sobre la empresa y yo digo, no, yo no, realmente no sé mucho de la empresa, ¿cierto? Entonces ahí se ve una incoherencia grande entre lo que estoy diciendo previamente y lo que estoy expresando ahora. Algo interesante también podría ser que cuando uno mire la empresa y las redes sociales y todo lo que la empresa tiene, también uno puede hacer aportes, decir, mire, lo que pasa es que yo encontré que tal cosa, de pronto podrían mejorar tal aspecto, tal cosa. Eso sería algo muy positivo y que genere un impacto muy bueno sobre el entrevistador o la entrevistadora, ¿cierto? La ubicación del lugar, por supuesto, para no ir a perdernos, es una entrevista presencial porque no podemos darnos el lujo de llegar tarde a a una entrevista de trabajo porque ya estamos perdiendo puntos. Vamos a hablar de la marca personal. No sé si ustedes de pronto han escuchado acerca de ese tema, pero digamos que son como una serie de estrategias que nos ayudan a generar un buen nivel de vocación en las personas que nos conocen, ¿cierto? Algo que nos identifica de una manera amplia y que sobre todo que nos diferencia
de las otras personas o de los otros candidatos, porque puede ser que en un proceso de selección ya estemos nosotros siendo los finalistas con otras dos personas. Somos tres las personas que estamos de finalistas para un cargo y digamos que nuestra hoja de vida está más o menos pareja, la experiencia es más o menos la misma, la educación es más o menos la misma. Entonces, ¿cuál sería ahí la diferencia y el valor agregado que nosotros estaríamos presentando para que seamos tenidos en cuenta para ese cargo? Ese valor agregado es la marca personal. Entonces, chicos y chicas, es muy importante que ustedes empiecen a pensar cuál es mi valor agregado a partir de esas fortalezas, de esas competencias que yo tengo y que me hacen que yo resalte por encima de las demás personas, ¿cierto? Que me distingan, que me recuerden cosas positivas que yo tenga y cómo yo las voy a mostrar, a vender, entre comillas, en la entrevista laboral, ¿cierto? Estamos en un mundo que es cambiante, que es muy competitivo, entonces digamos que eso sería como el valor agregado. Entonces acuérdense, marca personal, valor agregado, sería como la huella digital que nosotros imprimimos y que nos diferencia a unos de otros. Incluso los gemelos tienen diferentes huellas digitales, ¿no? Entonces, ojo con esa marca personal, empiecen a botar corriente, empiecen a escribir de aquí adelante, apenas tengan tiempo, bueno, cuál es mi marca personal, cuáles son los aspectos que me diferencian a mí, cuáles son las cosas positivas que yo le puedo aportar a una empresa, a partir de lo que me han dicho a mí mis amigos, de lo que yo también conozco de mi propio ser, de lo que me ha dicho mi familia, en lo que yo me desempeño, en lo que me va bien, etcétera, etcétera. Entonces, ese valor agregado es fundamental. Entonces, por supuesto que nos permite diferenciarnos, ser tenidos en cuenta, ser evocados y decir, ah, sí, esta es la opción que a mí más me gustó. Y por supuesto, ser elegidos, que ese es el sentido de una entrevista laboral, ¿cierto? Entonces, definir la marca personal, como habíamos dicho, también es definir las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas. Este famoso cuadro de Faufado que se ha utilizado desde hace muchos años, sobre todo en el área administrativa, la podemos también realizar. De pronto algunos de ustedes cuando están en el colegio y hacían proyectos de vida y eso puede ser que lo hayan realizado, pero a veces uno no le encuentra como el sentido a las cosas hasta que no ve como en qué situación lo va a aplicar, ¿verdad? Entonces miren que esa matriz de OFA en este momento sería algo muy interesante para ver cómo nosotros mejoramos esos aspectos de amenazas y debilidades. Las debilidades son las internas, las amenazas son las del medio externo y las oportunidades son las externas y las fortalezas son las internas. ¿Listo? Entonces, como habíamos dicho, ¿cuáles son los puntos fuertes? ¿Cuáles son mis valores? ¿Qué cualidades y defectos me hacen, y factores, perdón, me hacen diferente de los demás? ¿Cuál es mi tipo de personalidad? No es para yo irme a echar flores y decir pues que soy el non plus ultra, la última Coca-Cola del desierto, pero sí para hablar de una manera objetiva de algunas características que pueden ser importantes. Por supuesto, después de tener identificados estos aspectos, pues memorizarlos, ¿cierto? Entonces definir los objetivos, eh, eh, hasta mi proyecto de vida a mediano y a largo plazo, porque otra de las preguntas que nos pueden surgir es, bueno, ¿cuál es tu, cómo te verías en 5 años? ¿Cómo te verías en 10 años? ¿Ya? ¿Cuál es tu proyecto de vida? Eso también puede medir un poco la estabilidad que se espera tener de un colaborador en una empresa, ¿cierto? Yo voy a buscar como un escampadero, como se dice vulgarmente, no, yo voy a trabajar en esa empresa un mes porque a mí eso no me gusta mucho, pero yo voy a estar ahí un mesecito mientras salgo del paso, pues eso se va a detectar fácilmente en una buena entrevista laboral, ¿verdad? Em, es importante tener en cuenta eso para que nos vaya bien. Y pues definir esa marca personal y ponerla en práctica. Entonces, ¿qué implica eso? Que aunque nosotros nos graduamos de una universidad y tenemos un diploma y que mostramos con mucho orgullo, porque a Univalle no entra el que quiere, sino el que puede y el que pasa unos exámenes por su nivel de excelencia, y lo cual ustedes saben que yo soy egresada de Univalle y a mí eso me genera una satisfacción muy, muy importante. Entonces es empezar a mostrar también otras cosas, ¿cierto? Porque el mundo va cambiando, va evolucionando. Todos los días hay nuevos conocimientos, hay nuevas destrezas que podemos ir mejorando y no nos podemos quedar con que ya me gradué y ya me quedo allí, sino que tenemos que seguir buscando posibilidades de estudiar y de mejorar y de tener también unos diplomas en estudios formales, pero también en estudios no tan formales, hacer cursos por internet. Hay muchas
recursos en este momento gratuitos que nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, el tema, reitero, el tema de un segundo y un tercer idioma que son fundamentales para cualquier trabajo y que hace que nos destaquemos también. Bueno, también buscar oportunidades para darnos a conocer. Si nosotros estamos en una reunión, o hablando concretamente de la entrevista laboral con un grupo de personas, bueno, si yo hablo de primero o de segundo, pues de pronto yo estoy mostrando ciertas dotes de liderazgo, de que soy una persona abierta, de que confío en mí misma, de que tengo seguridad en mí misma. Pero si yo me quedo rezagada y por allá hay 10 personas y yo hablo de última porque ya me tocó, pues de pronto no voy a generar esa misma buena impresión, ¿cierto? Entonces, mire que ahí es muy importante tener en cuenta esto que tiene que ver con las habilidades blandas, que yo no me canso de repetirlo porque son habilidades transversales para cualquier situación, no solamente para la vida laboral, para la vida personal, familiar, etcétera, etcétera. También es darse espacios para participar. Por ejemplo, hablando, yo también atiendo discapacidad. Ese es otro de mis puntos fuertes allá en la oficina. Tengo que atender población con discapacidad tanto para formación en el SENA como para vinculación laboral, y tengo que atender una serie de reuniones con diferentes entes gubernamentales y con fundaciones de carácter privado también, ONGs y fundaciones que cubren diferentes tipos de discapacidad. Entonces, uno de personas que están como al frente de las fundaciones y los ve siempre tratar de asistir a las reuniones perdón, presenciales o virtuales, y siempre están hablando y siempre están contando de su fundación. Entonces muchas veces uno no conoce que eso existe y el trabajo que se está haciendo porque no tiene que ver directamente con lo que uno está haciendo, ¿cierto? Entonces son oportunidades para darnos a conocer y es muy importante buscar esos espacios también. Entonces, yo soy mi marca personal. La marca personal no se construye de un día para otro, sino que es un proceso que uno va generando a lo largo de la vida y sobre todo a lo largo de la vida profesional, cuando uno va encontrando eh, como logros, cuando va teniendo logros, metas, retos a nivel académico, pero también profesional, y todo eso lo va copiando y lo va teniendo en cuenta para irlo también mostrando, demostrando, mostrando y hablando de eso en una entrevista laboral. ¿Listo? Requiere esfuerzo, requiere disciplina, porque estudiar y seguir estudiando requiere eso. Lo que estamos haciendo en este momento no lo podemos dejar de lado, ¿cierto? Requiere objetivos, tener unos objetivos claros a mediano, a corto plazo. Como yo les decía, el tema de la autoconfianza es muy importante, el tema de la motivación. La motivación no nos viene tanto desde afuera. Cuando uno es estudiante, uno piensa, uno cree mucho que es el profesor. Ese profesor no me motiva, no es tan bueno porque no me motiva la materia, ¿cierto? Pero independientemente de si el profesor puede ser una eminencia, pero de pronto no tiene buenos recursos pedagógicos y por eso a mí yo no le presto mucha atención o no es mi materia favorita, pero eso no es problema del profesor, es mi problema ver cómo yo me motivo frente a una situación, sobre todo si es la que menos me motiva, ¿cierto? Por ejemplo, hay materias, hay funciones que a uno no le generan tanto agrado, pero que hacen parte del trabajo y uno las tiene que hacer. Y entonces tiene que ponerse sus propias motivaciones internas y también externas y pues para poder llevar a cabo esas situaciones. Bueno, tenemos poco tiempo, pues por supuesto que cuando uno habla de una entrevista hay varios aspectos. En primera parte, el saludo, la cordialidad es muy importante. Generar esa posibilidad de recordación en el otro, en el que me está entrevistando, ¿cierto? Que se acuerden de mí por una sonrisa amplia, por una apretada de manos cordial, aunque ahorita no nos estamos dando mucho las manos, pero que se vea cordialidad en nuestros gestos y normas de cortesía. Generalmente la persona, el entrevistador introduce pues la entrevista, habla como de la dinámica de la entrevista, y empieza el desarrollo de la entrevista con una serie de preguntas, ¿cierto? Y pues por supuesto al final las conclusiones y la despedida. Es de muy buena impresión también recordar el nombre de la persona o de las personas que nos van a entrevistar. En ese momento estamos un poquito estresaditos, un poquito ansiosos, entonces lo más lógico es que no se nos olvide el nombre, ¿cierto? Entonces tratar de repetir, bueno, Magnolia, yo me llamo Magnolia y pongo ese ejemplo. Magnolia empieza con M de Margarita, mi mamá se llama Margarita y las dos son flores, entonces yo hago esa asociación en mi cabeza para acordarme al final y al final le digo, bueno, mucho gusto, señor Pablo, mi papá se llama Pablo, hacer cualquier tipo de relación así para acordarnos del nombre, eso genera una muy buena impresión también y no hacerlo solamente en una entrevista,
sino en general. ¿Listo? Bueno, por supuesto, aquí otras recomendaciones, poner atención a las preguntas. Si no tenemos claridad, por supuesto que hay que repreguntar o decirle a la persona, bueno, lo que tú me quieres o lo que usted me quiere, lo que usted me está preguntando es ta, 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 ta. Entonces la persona te dirá sí, sí o sí no, te aclara. Responder con seguridad, tratar de no titubear. A veces hay preguntas que uno de pronto no ha contemplado, pues es normal, ¿cierto? Es normal que a veces dudemos un poquito, pero si estamos todo el tiempo dudando, pues vamos a generar la impresión de que como que no tenemos mucha seguridad frente a lo que nosotros decimos que sabemos hacer, ¿listo? El tema de la cordialidad, hay que hablar ni mucho ni muy poquito, tampoco dar respuestas monosilábicas, sí, no, ¿cierto? Otros aspectos que se deben evidenciar también, por ejemplo, la falta de interés y entusiasmo. Para mí, yo realizo muchos procesos de selección de manera independiente para algunas empresas y, por ejemplo, para mí es fundamental como entrevistadora ver la disposición positiva de la persona. Entonces, no necesariamente tiene que sabérselas todas, más si es una persona joven, recién egresada, pero que muestre la disposición de aprender, que se le da como espíritu, ¿cierto? Yo a veces hacemos el chiste en la oficina cuando a veces van personas o cuando hay microruedas de empleo, uno dice, ay, como que tiene más espíritu el fantasma del SENA. Ahí dicen que hay un fantasma, como en todas las oficinas, ese es el mito que hay. Entonces nosotros nos reímos y decimos, no, es que como que no le falta espíritu a esa persona, ¿cierto? Entonces eso denota eh, una impresión muy negativa en el entrevistador. Bueno, el apretón de mano, llegar tarde a la entrevista, esto ya hemos hablado un poquito. Antes estamos cortos de tiempo, entonces para ir avanzando, pues ya hemos hablado un poquito. Aquí hay otros aspectos que tienen que ver como con errores frente a cómo nos ubicamos en una entrevista, ¿cierto? Y unos porcentajes que no vamos a leer, pero que ustedes los pueden ir mirando allí. Entonces miren que la primera impresión cuenta mucho, por ejemplo, el contacto visual, que tiene un poco conocimiento de la empresa, que se ve muy serios o muy asustados o muy ansiosos. Uno puede estar asustado, pero uno sonríe, toma airecito. Por eso hay que llegar temprano, unos 10 minutos antes o 15 minutos antes, porque uno se sienta, trata de relajarse, toma aire por la nariz, cuenta hasta 5 o 6 mientras toma aire, lo retiene contando también hasta 5 o 6 y lo bota por la nariz mientras cuenta hasta 5 o 6. Eso que hace que el cerebro se oxigene, que nuestro cuerpo y nuestro metabolismo se desacelere un poquito, que estemos más tranquilos, que el latido cardíaco y el pulso también se nos desacelere un poquito. Tomar agua también es muy bueno. De hecho, pues tomar agua en una entrevista, o sea, a veces le ofrecen café o agua, también es buena idea, ¿cierto? Porque el cerebro se oxigena, puede uno pensar mejor. Igual esta recomendación cuando estemos enojados con alguien en alguna situación, antes de emitir una palabra de pronto de la cual nos vamos a repetir, tomemos agüita, esperemos que nos tranquilicemos un poquito y luego hablamos, ¿listo? Los tics nerviosos, por ejemplo, tocarse siempre el cabello, la nariz, si tenemos un anillo, empezar a darle vueltas al anillo, porque eso denota como ganas de terminar rápido la situación y de estar incómodo, ¿cierto? El tic, si estamos respondiendo, por ejemplo, una prueba psicotécnica y empiezan con el lapicerito a tocar el escritorio o la mesa donde estamos, pues también eso genera como mala impresión, ¿cierto? Un saludo débil, cruzar los brazos, ¿por qué? Porque cuando uno cruza los brazos, y peor si son los brazos y las piernas, está denotando que está como cerrándose frente a esa situación, que no está abierto y que está generando cierto temor frente a esa situación. Bueno, la puntualidad, ya hemos mencionado la puntualidad, demostrar seguridad e interés. No está mal que uno tenga cierto nivel de angustia o de ansiedad, más bien por así decirlo, porque como decíamos hace un rato, es una situación nueva a la que nos vamos a enfrentar y cada entrevista va a ser una situación nueva, pero tratemos de respirar, tomar airecito, hablar, mirar a la persona a la cara, de pronto hacer algún comentario, algún chiste que no sea de mal gusto puede generar también romper un poquito el hielo, mantener el contacto visual, no preguntarle a la persona, vea, ¿y usted cuándo se me va a llamar? Pero usted sí me llama, ¿cuándo me va a llamar? ¿No? O ¿cuándo llamo? Pues no es tan buena idea. Ay, ¿cómo me fue? ¿Y usted qué considera? ¿Que sí me fue bien en esta entrevista o me rajé? Esas son preguntas que no
se deben hacer, sino que al final de la entrevista nosotros más bien rápidamente antes de que se nos olviden las preguntas, por ejemplo, podemos anotarlas, grabarlas y hacer también una autoevaluación de cómo nos fue, en qué preguntas o en qué aspectos no nos fue tan bien. De pronto como que nos cogieron a quemarropa y de pronto no pudimos expresar de la mejor manera lo que queríamos, lo que teníamos, lo que pensamos, ¿cierto? Entonces, no asistir a la entrevista acompañado. O sea, a ustedes les parecerá ridículo, pero todas estas recomendaciones vienen de lo que nosotros hemos vivenciado tanto en la oficina como en los procesos que hemos realizado, algunos de nosotros que hemos trabajado también en el área de selección y que seguimos trabajando en esa área. Entonces, pues masticar chicle, por supuesto, no, el teléfono en silencio, por supuesto. No rogar por el trabajo, no hay que mostrar la necesidad de trabajar. Uno no puede decir, ay, venga, téngame en cuenta, sí, lo que pasa es que yo tengo familia, tengo 2 hijos y llevo 6 meses sin empleo. ¿Por qué? Porque ninguna empresa nos va a contratar por lástima ni por hacer una obra de caridad. Nos va a contratar porque somos la mejor elección, la mejor escogencia para la empresa. ¿Listo? Entonces, ese tema del pobrecitismo y el victimismo es algo que no debemos manejar nunca, en ningún aspecto. Bueno, entonces enfocarnos en lo que esperamos obtener del cargo, llegar tempranito, cuidar la expresión corporal, moderar la interacción, no irritar. Si estamos en una entrevista colectiva, pues no hablar todo el tiempo y no quitarle la palabra a los demás como queriendo ser la estrella ni resaltar tampoco todo el tiempo, porque eso genera también como cierto malestar y termina generando la impresión de esa persona tan molesta o tan conflictiva, todo lo rebate, solamente lo que ella dice cree que está correcto, por ejemplo, ¿cierto? Entonces eso es algo que es muy importante. Bueno, en estos últimos minuticos vamos a hablar de algunos aspectos de las pruebas de selección, que también es importante que ustedes las tengan en cuenta. Hay información interesante en internet para que uno vaya fogueándose también frente a este tema. Y lo que buscan pues es conocer un poco más a fondo ya como algunas características de personalidad y de cómo nos comportamos, por ejemplo, en situaciones de presión, cuáles son nuestras aptitudes, las cualidades, las destrezas, como también esos rasgos de personalidad de pronto más idóneos para un cargo determinado. Enfatizo que las pruebas psicotécnicas no son una radiografía que permite conocer al 100% a la persona, ¿cierto? Eso sería tan ridículo como cuando uno dice que es psicólogo en una situación nueva de todo el mundo, a veces la gente da un paso atrás y dice, ay, no, y me estás leyendo la mente y entonces sabes cómo soy yo. Pues uno puede tener algunas idea muy general. Lo mismo pasa con las pruebas lo que muestran son tendencias, ¿cierto? No es que la prueba te diga al 100% tú vas a hacer esto a ojo cerrado, no. Son tendencias en el comportamiento. Ante tal situación, por tu estructura de personalidad y tu carácter, tú posiblemente tenderías a reaccionar de tal o cual manera. Las pruebas psicotécnicas las realizan, perdón, me devuelvo aquí un momentico, las realizan profesionales expertos, la disciplina se llama psicometría, si hay alguno estudiante de psicología aquí lo sabrá. La psicometría es una ciencia exacta. Antes de que salga una prueba al mercado, pues estamos hablando de las pruebas buenas, estandarizadas que las empresas compran y que son las que aplican, ¿no? En Internet a veces hay pruebas que son muy sencillas, que también nos pueden dar algunos elementos informativos, pero esas pruebas no las utilizamos, tenemos que ser rigurosos en este tema de las entrevistas. Entonces, estas pruebas, cuando salen al mercado, son pruebas que han sido validadas, estandarizadas, con diferentes tipos de población, en diferentes edades, en diferentes niveles de formación. Entonces, por eso son tan precisas, por así decirlo. No son 100% digamos que nos van a escribir un retrato interno nuestro, pero sí nos muestran una gran tendencia si están bien aplicadas, si están respondidas con veracidad y si están bien interpretadas, por supuesto, por personas pues, que conozcan del tema, ¿cierto? Entonces miren que hay algunas de conocimientos que pueden ser de conocimientos muy específicos de un área determinada, una disciplina, del campo de estudios de cada uno de ustedes, pueden ser también generales, incluso a veces aparecen preguntas de cultura general, ¿cierto? Por eso es importante estar bien dateados, por ejemplo, con lo que pasa en la realidad de nuestro contexto nacional, lo que está pasando a nivel general, en términos, digamos, generales, porque también pueden surgir este tipo de preguntas en una entrevista, ¿cierto? ¿Y qué opinas de lo que está pasando en Rusia, etcétera, etcétera? O sea, formarnos alguna opinión, de pronto ni siquiera es tanto la respuesta como tal. ¿Qué opinas en este momento de
tenemos una coyuntura política, ni siquiera es por quién vas a votar, si está bien o está mal la respuesta, sino los argumentos que tú das frente a una situación, tu capacidad de análisis. Ah, pues si yo no me he puesto a leer los programas de gobierno de los diferentes candidatos, pues yo voy a contestar lo que se transmite en los chats de WhatsApp, por ejemplo, ¿cierto? Que muchas veces son noticias falsas o son cosas inventadas, o sea, es como eso, esa capacidad, ese sentido crítico que tenemos frente a una situación general y no estar parcializados por la desinformación. Entonces, mire que todo eso es importante ser tenido en cuenta. Hay otros cuestionarios o test o pruebas que son más de personalidad, hay unas que son inventarios como más que preguntas, son como afirmaciones con tres opciones, generalmente tres opciones de respuesta, ¿cierto? Sí, no y la respuesta intermedia. Cuando son estas tres, es preferible tratar de no responder la mayoría intermedia, aunque nosotros a veces, porque a veces son preguntas o situaciones hipotéticas que uno diría, ah, pues en tal situación yo contestaría que tal cosa, que sí, pero si la situación es ta, yo contestaría que no. No, aquí son preguntas genéricas y tenemos que ir muy rápido, tener buen nivel de lectura, de comprensión, leer rápidamente porque muchas de ellas tienen tiempos determinados y la idea es alcanzar a responderlas todas verazmente, responder con la verdad, no con lo que nosotros consideramos que es políticamente correcto. ¿Qué esperará esa señora que está entrevistándome que yo responda? No, ¿por qué? Porque los test también tienen unas situaciones de validez y eso hace que tengan preguntas que aparentemente son repetidas. Entonces a veces las personas dicen, ay, pero esa test está como mal hecho y no se han dado cuenta porque repitieron como 4 o 5 veces la misma pregunta. Obviamente le cambian como el formato, pero quería decir lo mismo. No, eso se llama validez y la idea es validar si la persona está siendo honesta, ¿cierto? Entonces si nosotros empezamos a echar carreta y a responder de acuerdo a lo políticamente correcto, a lo que pensamos que es lo políticamente correcto, pues seguramente se nos va a invalidar la prueba. ¿Y qué pasa allí? Que nos van a sacar del llavero, vamos a salir de ese proceso y seguirán las otras personas. No nos van a llamar, ay, venga otra vez, que su prueba le salió un poquito rara, como que no mostró ningún perfil, no sé qué. No, eso es una oportunidad y ya, chao. Entonces, tampoco se trata de una respuesta eh, correcta, entre comillas, sino que le estamos mostrando lo que cada uno de nosotros es, cada uno expresa. Las pruebas proyectivas de personalidad ya son pruebas más basadas como en dibujos. Perdón, Felipe, hay mucho ruido, por favor. Qué pena que están por acá como con ruido y el ruido se filtra bastante. Bueno, entonces estas pruebas de personalidad proyectiva lo que hacen es que nosotros proyectemos algunos aspectos inconscientes que nosotros de pronto ni siquiera sabemos, no sabemos que los tenemos o cómo los tenemos a través de una serie de dibujos, por ejemplo. A veces dicen, uy, los psicólogos están locos, nos pusieron ahí a hacer unos mamarrachos y yo soy muy malo para dibujar, voy a perder la prueba, ¿cierto? Entonces no se trata de la calidad del dibujo, si yo dibujo bonito o feo, a menos que esté en una prueba para alguien de diseño o algo así, arquitectura, pero en general, cuando son dibujos, este tipo de cosas, lo que estamos mostrando allí en lo que nosotros hacemos es una proyección de lo que nosotros somos y de lo que nosotros sentimos como personas. ¿Listo? Hay otras pruebas de aptitud que pueden ser matemáticas, verbales, de razonamiento abstracto, pruebas de inteligencia, que por ejemplo hay unas que son de dominó, de razonamiento, de comprensión espacial, razonamiento lógico, otras por ejemplo de naipes, hay otras pruebas que son de como de los valores morales que nosotros tenemos. Entonces, lo importante es leer rápidamente, tener buena comprensión de lectura, como todos los estudiantes de Univalle, por supuesto que lo tienen, y responder con veracidad, ¿listo? Miren, algo muy sencillo, le pasó a un compañero, a un colega hace muchos años cuando nos presentamos a unos concursos que tenía la gobernación para psicólogos en los diferentes colegios del departamento, fue un proyecto muy bonito. La Universidad del Valle fue la encargada de los procesos de selección y fue un proceso muy riguroso. Hasta nos hicieron llevar el diploma debajo del brazo, los que lo habían enmarcado les tocó llegar con el original de todos los diplomas para corroborar pues con mucho lujo de detalle todo eso. Y a un compañerito que de pronto creo que estaba como un poquito trasnochado,
Él no cayó en cuenta que tenía que responder en una hoja de respuestas que estaba al final y fue contestando en la hoja de preguntas, fue encerrando en círculo. Cuando ya se dio cuenta era un examen tan largo, no alcanzó a pasar todas las preguntas a la hoja de respuestas y perdió. Otra persona que conozco que se presentó precisamente a Univaya, esto no es para un trabajo, sino para estudiar arquitectura, no vio en la última hoja que tenía otra serie de preguntas o algún diseño, alguna otra cosa que tenía que hacer y sencillamente no lo hizo porque no miró exhaustivamente, ¿cierto? Entonces mire que hay que tener en cuenta mucho también esa capacidad de observación. Bueno, hay algunas generales, como les había dicho, que son incluso de cultura general. Las pruebas van de lo más sencillo a lo más complejo, ¿no? Entonces, para que el cerebro también se vaya entrenando y para que uno vaya, digamos, como rompiendo un poquito el hielo, porque cuando a uno le presentan una prueba y se es un cuadernillo muy grande, casi que tipo ICFES, pues uno se puede angustiar un poquito. Entonces, siempre va de lo más sencillo. Las primeras preguntas son muy simples, muy sencillas para que nosotros nos adaptemos al tipo de cuestionario. Por eso no nos podemos detener en las primeras, sino que hay que tratar de ser muy espontáneos, de responder lo primero, digamos, la primera respuesta que nos ocurre, obviamente haciendo un proceso de inferencias y dar una respuesta adecuada. Pero si nos detenemos mucho al comienzo, pues no nos va a alcanzar posiblemente el tiempo. Hay otras que ya son más específicas, están evaluando conocimientos ya concretos de un área en particular. Hay otras proyectivas, como yo les había mencionado, esta se llama Bartek o Wartek, que es una prueba muy utilizada por muchísimas empresas, son 8 o son 16, hay una que es de 16 cuadritos, dentro de cada recuadro hay como un inicio de un dibujito y a uno lo que le toca es completar el dibujo a partir de lo que a uno se le ocurra, ¿cierto? Entonces cada uno de esos cuadritos, digamos que evalúa algún rasgo de personalidad, por ejemplo, cómo me ubico yo frente, cómo es mi yo, cómo me ubico yo frente a una situación, siempre al contexto donde yo estoy, cómo es mi capacidad de interacción con los demás, cuáles son mis posibilidades de ambición, o sea, yo espero crecer, eso puede ser muy bueno para algún cargo, pero puede ser que haya otro cargo que no requiera, sino que yo me quede allí varios años, digamos que no voy a hacer una carrera y voy a ir ascendiendo, sino que es un trabajo como tal. Entonces también puede ser o positivo o negativo que yo tenga esa característica de querer, de ambición muy alta, de querer seguir creciendo, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cómo me enfrento yo a las situaciones conflictivas? Soy una persona que puede transar, que es empática y que resuelve las situaciones y que es mediador, o soy una persona que respondo con cierto nivel de agresividad porque tengo un temperamento muy fuerte y como una personalidad así muy marcada, ¿verdad? ¿Cuál es mi nivel de inteligencia? ¿Es más general o más de síntesis o más desde miro más lo general o miro más el detalle, etcétera, etcétera? ¿Cómo me ubico frente a la autoridad y frente a la norma? Porque siempre vamos a tener un jefe que nos esté mandando, que nos esté evaluando, que nos esté a veces amargando la vida. Entonces, ¿cómo respondemos frente a esas situaciones a esas figuras de autoridad, ¿verdad? Entonces, mire que todo esto tiene un sentido. Bueno, hay algunas otras que son cuestionarios, por ejemplo, como yo les decía, que son sí, no y como intermedio. Y aquí la recomendación es tratar, como en siempre, decir la verdad, pero no tratar de que la mayoría sean más o menos, porque entonces nos quedamos más o menos ni frío ni caliente, ni para un lado ni para el otro, y allí no se genera como ningún perfil de personalidad, ¿verdad? Hay otras de razonamiento abstracto, por ejemplo, que tienen que ver con secuencias lógicas, estas de cartas, entonces a veces la gente dice, ay, pero yo no sé jugar cartas o dominó, no tiene que ver con saber jugar, sino sencillamente con las secuencias, ¿cierto? Con nuestra capacidad de razonamiento abstracto, que es un componente importante de la inteligencia y que nos determina cómo uno enfrenta una situación y soluciona un problema determinado. Estamos hablando de soluciones de problemas, las situaciones cotidianas que se nos presentan en nuestra vida laboral, pero también personal, ¿verdad? Bueno, entonces, recordemos que estas pruebas son solamente un aspecto. Yo digo que hacer un proceso de selección es como organizar un rompecabezas, ¿cierto? Que hay muchos aspectos allí en juego. La hoja de vida, la referenciación de la hoja de vida, porque uno siempre llama
a preguntar cómo ha sido el desempeño de las personas en los anteriores trabajos. La entrevista, por supuesto, para mí es la parte más importante. Las pruebas psicotécnicas son solamente otra partecita de ese rompecabezas, ¿cierto? Entonces, pues es lógico que una situación que genere cierta ansiedad, y habíamos dicho que la ansiedad, ¿cómo se soluciona o cómo se solventa? Pues cuando uno tiene un poquito de claridad de información con respecto a una situación, pues va a estar más tranquilo para enfrentarla. Leer las instrucciones con mucho detalle o escuchar con atención las indicaciones, y si no tenemos claridad, preguntar antes de que empiece el espacio o el tiempo de la aplicación de las pruebas, ¿no? Bueno, no dar una falsa imagen, no responder como a veces responden algunas personas el IFES Virgen María dame puntería, ¿no? Como al azar, sino tratar de examinar las respuestas, pero sin quedarnos pues muchos minutos en cada una de ellas. Estas son algunos links de pruebas de diferentes tipos. De pronto no nos van a preguntar esas en particular, pero sí es muy importante que ustedes que están iniciando, que van a iniciar el proceso para las prácticas o para la vida profesional, que entren y le boten corriente. Habrá otras muchas pruebas que ustedes puedan encontrar, aquí hay bastantes, y que bueno, pueden aplicar una o dos al día porque uno va teniendo un poco más de soltura, más de adaptación a las pruebas, y va conociendo muchas pruebas, ¿no? A veces encuentra uno también mucha desinformación, por ejemplo, el Barteg. ¿Cómo responder un Barteg adecuadamente? No se trata de que se gane o se pierda la prueba, sino de responderla de la manera más auténtica, más espontánea posible, y tratando de ser veraces, de dar unas respuestas verdaderas, ¿cierto? Desde la verdad, más bien. Entonces, si quieren tomarle un pantallazo o registrarlas o bueno, lo que sea, eh, recordarles que se registren a la lista de asistencia. Es importante, por ejemplo, que ustedes registren la fecha de nacimiento, porque si ustedes no están en nuestra plataforma, nosotros cuando ingresamos cada taller y cada actividad que hacemos, registramos los datos de las personas, y ya quedarían allí también en esa base de datos. Digamos que su hoja de vida, los datos básicos ya estarían allí para que ustedes sigan completándolos, ¿no? Entonces, por eso es Magnolia, importante que, ¿sí? compárteles el link del formulario de asistencia de ustedes para que lo puedan Ay, no diligenciar. lo tengo. Mira que no caí en cuenta de pedírselo a Laura. Vamos a ver si ella lo puede ingresar, ya le digo. Ay, Dios mío. No, estamos en una reunión en este momento. Sí, de todas maneras, pues es importante que nos compartan sus datos y sus correos claramente, porque si ustedes no aparecen, yo les puedo enviar un correíto solicitándoles esa información para poder que queden ya registrados, ¿vale? Entonces, estamos ya como sobre el tiempo, no sé si hay preguntas, en el chat no he mirado si hay algún comentario, alguna pregunta, o si ustedes quieren hacer algún comentario. Bueno, por aquí hay una encuesta de satisfacción, Y la envié pero yo, también es muy importante el programa, que la puedan que la tengan en diligenciar. cuenta, ¿sí? Sí. Bueno, Para los que no. Magnolia, te cuento que Carolina me está enviando vía WhatsApp algunas preguntas del Ajá, público que está en la sede. ajá. Entonces, bueno, me llega, ¿qué tanto porcentaje le dan a las pruebas psicotécnicas? A menos que sea un proceso de selección súper riguroso, como por ejemplo los que hacen las entidades del Estado, el gobierno, eh, cuando hacen esas convocatorias, por ejemplo, que uno se tiene que registrar en CIMO para cargos del gobierno, para entidades del gobierno, allí generalmente aparecen esos porcentajes, ¿cierto? Entonces la entrevista tiene tal porcentaje, la hoja de vida tal porcentaje, la referenciación, los estudios, ta, ta, ta. Usualmente en las empresas, cuando hacen el perfil del cargo, no diseñan porcentajes. Digamos que es más bien de acuerdo a lo que el profesional considere. Para mí, en mi caso, la entrevista tiene un porcentaje altísimo. Una muy buena entrevista psicológica, no entrevistas de 5 minutos o 10 minutos. A veces entiendo que para estos
cargos que son como para estas empresas que son de contratación masiva de personal, que sobre todo es para personal como operativo, etcétera, etcétera, auxiliares de producción y este tipo de cargos, de pronto son entrevistas muy puntuales, muy rápidas y muy como ir descartando gente, ¿no? Pero para mí como psicóloga que hace procesos de selección, la parte más valiosa y más importante es la entrevista. Y también las pruebas psicotécnicas, o sea, uno empieza a corroborar, ahora empieza uno a ver, bueno, aquí como que no ajusta, como que no es coherente lo que yo registré en la entrevista con lo que aparece acá, entonces ya definitivamente si la prueba psicotécnica uno la ve muy rara y que arroja un perfil demasiado exótico, estrambótico de la persona, uno diría, bueno, la persona no respondió de manera veraz, no dijo la verdad, sino que quiso fue quedar bien y sencillamente se anula y ya, porque ahí cada test incluso tiene unas escalas para eso, ¿no? Para uno saber a partir de qué porcentaje, de cuántas preguntas se anula la prueba y sencillamente la persona sale. También es muy importante, obviamente, el tema de las pruebas psicotécnicas, pero para mí tiene un peso mucho mayor la entrevista. Y yo siempre reitero, es una es como una organización de un rompecabezas. Hay personas que de pronto dicen, ay, la entrevista no tanto, cojamos aquí la pruebita y tal, y el computador, el software la corrige y ta, 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 y listo, como peluqueando calvos. Para mí no. De hecho, yo vengo de la vieja escuela donde las pruebas psicotécnicas las hacíamos manualmente y es un desgaste tenaz. Ustedes no imaginan cuánto se demora uno para emitir un concepto que puede ser de una página o incluso de menos de una hoja. Entonces uno diría, pero ¿cómo así? ¿El psicólogo está cobrando tanto dinero por emitir un concepto de media página? Sí, porque ahí está la capacidad de síntesis, pero para hacer eso uno tiene que haber trabajado muchísimo, muchas horas para poder tener la claridad, ¿cierto? Ahora, lo que el psicólogo dice generalmente es, mm, esta persona es apta, esta persona es apta, esta persona no es apta. Generalmente no toma decisiones, sino que se toman decisiones en conjunto con la persona que va a ser el jefe inmediato o con diferentes áreas de la empresa, dependiendo pues, del nivel de complejidad del cargo, ¿no? Entonces, eso es algo que es muy importante. Bueno, ¿hay otras preguntas por ahí para no extenderme tanto? Por el momento, Carolina me dice que no tiene más preguntas de la sala. En el chat tampoco puedo visualizar. No sé si las personas que están conectadas tienen alguna pregunta. Pueden levantar la manito, también abrir el micrófono. Les damos la palabra para que puedan conversar un momentico con Magnolia. O alguien que haya tenido alguna experiencia ya con relación a la entrevista, que comente alguna cosa que le llamó la atención, algún tema, algún aspecto, alguna pregunta de esas como raras. Yo les voy a enviar también, si ustedes desean, les envío la presentación y les envío también un listado como de preguntas incómodas que tenemos nosotros, que no lo tuve en cuenta pues por el tiempo. Por ahí una manita levantada, Catalina. Sí, buenos días. Buenos días, cuéntanos. Bueno, tú estabas diciendo como algo de cierta experiencia, ¿cierto? Bueno, yo tuve una experiencia que fue que la empresa a mí me llamó y, bueno, me hicieron hacer todas las pruebas psicotécnicas, las médicas y todo. O sea, lo único que falta era firmar el contrato. Ajá. Entonces a mí me generó como una duda, como, bueno, si uno ya está todo listo, ya le hicieron hacer unos exámenes médicos y de todo, ya listo para firmar un contrato, ¿qué pasa allí? O sea, ¿por qué no, uno no, como que no continúa ese proceso? Finalmente no te llamaron. Depende de las políticas de la empresa. Hay algo que es la cultura organizacional y que uno nunca va a poder saber porque infortunadamente a uno las empresas no le hacen la retroalimentación, ¿cierto? Uno debería por lo menos llamar a la persona y decirle, mire, le agradezco mucho por como lo hago yo, pues por ejemplo, como lo hace uno cuando está trabajando de manera independiente, llama a cada uno de los candidatos y le dice, te agradezco mucho tu tiempo, no pasaste, pero bueno, tendremos tu hoja de vida en cuenta para otra oportunidad. Incluso hasta puede hacer alguna retroalimentación a la persona, ¿no? De mira, de pronto tienes que trabajar tal o cual aspecto porque considero que puedes mejorar, ta, 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 pero digamos que las empresas formales nunca hacen eso, uno se queda sin saber qué pasó. Les voy a contar una experiencia muy triste de dos
colegas mías que trabajan, una trabaja en un colegio hace varios años como psicóloga, luego llegó la otra compañera a trabajar también como psicóloga porque ella la llamó y bueno, le hicieron su entrevista y pasó. Y un buen día, como esos trabajos son como contratados por un año, entonces un buen día le dijeron, bueno, a partir del próximo año usted no va a trabajar más acá. Y la persona se quedó plop porque asumía que había cierto nivel de estabilidad. Sencillamente se trató de lo siguiente, el rector y codueño del colegio tenía una familiar muy cercana que se acaba de graduar de psicología y necesitaban esa vacante para ese profesional. Entonces ahí uno dice, donde manda capitán no manda marinero, y a veces hay esas situaciones así. Yo no te sabría responder qué pasó, pero muchas veces, por ejemplo, incluso suspenden el proyecto de contratar a la persona por alguna situación económica, por alguna situación de orden administrativo, financiero de la empresa, sencillamente suspendieron y ya no van a contratar a esa persona por ahora y uno nunca sabe. Ahora, en tu proceso, lo más lógico y digamos que por simple norma de cortesía ya estabas a un paso de firmar, ya estabas dentro de la empresa prácticamente, cualquier persona habría dado por hecho que ya estaba allí y eso me parece de muy mal gusto que no te hayan llamado, aunque sea agradecerte o a decirte, bueno, mira, tuvimos algún inconveniente, así sea una respuesta que no sea la verdad, algo así como lo que yo digo ahorita, como que en ese momento se suspendió el proyecto de contratar ese cargo, entonces te agradecemos mucho por tu tiempo, te tendremos en cuenta por lo menos eso, ¿cierto? Pero sí he sabido para un cargo de una persona en un banco muy prestigioso, uno de los bancos más grandes, una persona que hizo todo el proceso de selección, les pasó exactamente lo mismo, nunca le respondieron nada, lo dejaron con los crespos hechos, como se dice, y casi pierde otra oportunidad interesante de hacer la práctica porque la empresa sencillamente le reportó ya a la universidad cuando la universidad llamó pues a pedir explicaciones. Le digo, "No, sencillamente no", y ya. O sea, uno está expuesto a esas situaciones y por eso hay que ir también generando cierta caparazón para que no nos afecte, ¿no? Porque a nadie le gusta pues ser tratado de esa manera, pero a veces, y eso no quiere decir que tú tuvieras algún problema, de pronto no era algo tuyo porque ya estabas, ya, o sea, habías pasado todos los filtros. Entonces, sí, es desafortunado que haya pasado eso. Es infortunado, pero a veces pasa. Magnolia, por acá tenemos otra preguntita, pero también me gustaría de pronto complementarle un poquito a Catalina. Ajá, Y como tú sí, bien lo decías, hay algunas empresas que se toman el tiempo de enviarles un backup a las personas, ¿cierto? De por qué no fueron tenidas en cuenta. sí. Sin embargo, Ajá, también algunas empresas están abiertas a responder si tú les escribes solicitando como un backup de qué pasó, de por qué no quedaste seleccionadas, te pueden estar respondiendo. Puede ser que sí o puede ser que sí. no, igual lo Ajá, puedes escribir un correo como agradeciendo la oportunidad de haber pues, participado en el proceso, que si te pueden regalar un backup o por qué no quedaste seleccionada. Y pues si de pronto tu hoja de vida la pueden tener en cuenta para una próxima ocasión, que también estás abierta a que la tengan. Entonces, como que esa puede ser una recomendación. Puede ser que te respondan, puede ser como que no, ajá, pero pues igual no sí. está de más hacer la diligencia, ¿cierto? Sí, sí, excelente, excelente aporte. Bueno, Ah, gracias. por acá Carolina nos dice que en el auditorio están preguntando en relación con los estudios de seguridad como el polígrafo, qué tan legal son estas pruebas en relación con la privacidad de los datos? Hay empresas que realizan, como yo les digo, depende de la cultura organizacional, por ejemplo, para las áreas de seguridad, vigilancia, sobre todo las empresas que son como más complejas y más grandes, ¿no? Para, por ejemplo, personas que van a manejar, de personas de manejo y confianza, por ejemplo, bancarios, cajeros, por decir algo, que son personas que van a manejar ciertos niveles de recursos de la empresa o de otro tipo de recursos, como por ejemplo los que están en una planta diseñando productos, ¿cierto? Tienen que tener cierto nivel de confiabilidad, etcétera, etcétera. Yo personalmente nunca me he prestado para hacer ese tipo de trabajos y porque a mí me parece que no, que uno tiene con las herramientas que brinda la psicología, la buena psicología, uno puede profundizar en muchos aspectos
que pueden dar cuenta que una persona sí es apta o que de pronto no es tan confiable. No me parece adecuado, yo nunca lo haría. Desde mi ética profesional no comparto ese tipo de, de herramientas. Me parecería que sería más adecuado usarlas para los casos de juicio, estos temas de orden penal, pues y todo este tema sería otro cuento. Pero incluso cuando se trata de eso, como lo ve uno en las películas, las personas tienen que estar de acuerdo, ¿cierto? Nunca le pueden obligar. Mm, digamos que la ley lo permite porque si no, no estaría, digamos, no, el mercado no lo brindaría, ¿cierto? En algunas empresas lo hacen. Yo personalmente no estoy de acuerdo y si a mí me fueran a llamar para un trabajo, por más bonito que fuera, si a mí me fueran a aplicar ese tipo de herramientas, yo no estaría de acuerdo tampoco, ni para ser entrevistada y mucho menos para ser entrevistadora, porque me parece que no es ético. Cada cual, ¿no? Va de acuerdo a los valores de cada persona. Y cada cual dirá, bueno, yo estoy necesitando el trabajo y accedo, pero a mí me parece que no es adecuado. Es igualmente inmoral, digo yo un poco, como regalar el trabajo, ¿cierto? Nosotros que nos hemos matado tanto estudiando en una universidad de tanta exigencia para ir a regalar el trabajo porque uno esté pues muy necesitado. No, porque lo que estamos es mostrando que nuestra carrera no vale, la estamos desvalorizando y nos estamos desvalorizando nosotros como profesionales. Entonces, si a mí me van a pagar 3 pesos, yo considero, claro, el mercado en ese momento es un mercado que tenemos que adecuarnos a las situaciones del mercado, a lo que están pagando. Hay unos salarios muy bajos, considero yo, pero pues eso es lo que hay, tenemos que adecuarnos, pero tampoco ir a regalar nuestro trabajo. Digo yo que para enriquecer una multinacional, prefiero donar mi trabajo a causas, por ejemplo, yo también soy clínica, a ONGs, a entidades, incluso a personas que a veces han solicitado apoyo psicológico, que yo sé que no tienen recursos, entonces les cobro una cifra simbólica muy bajita, porque no se puede hacer el proceso gratuito por otras situaciones de orden psicológico, pero prefiero donar el trabajo a una institución, a una entidad de caridad, pero no me parece adecuado enriquecer entidades que tienen cómo pagar y que están aprovechándose de la necesidad de las personas y sobre todo de las personas jóvenes. ¿Listo? Nosotros, otra cuña, nosotros tenemos regularmente algunos empleos para personas sin experiencia, entonces a veces hay esas oportunidades que tenemos que aprovechar. Y lo otro es que la práctica es una experiencia laboral, ¿no? Para que nosotros también sepamos vendernos y no digamos, no, es que yo no tengo experiencia, solo los 6 meses de la práctica. No, yo tengo 6 meses de experiencia, realicé mi práctica en tal empresa, eh, tuve a cargo tales y cuales funciones y aprendí tales y cuales cosas y aporté tales y cuales aspectos. Entonces, mire que es la misma cara, es la misma moneda, pero con diferentes caras. Así es, Magnolia. Respecto a lo que dice Magnolia, yo también voy muy como sobre la línea de que uno debe aplicar a las ofertas o aplicar a las vacantes de las empresas con quien se siente identificado, porque uno debe tener en cuenta que es el sitio donde uno va a pasar muchas horas de su vida. Entonces, si tú vas a estar en un lugar donde no va acorde con tu ética, con tu moral, que la cultura Sí, organizacional no te gusta, vas a tener una vida muy frustrada por mucho tiempo. Entonces, sí, así es. esa también es la invitación, que puedan estudiar la empresa, que traten de escudriñar sobre su cultura organizacional, si de pronto tienen amigos dentro, preguntar, eh, investigar un poco. También es bueno saber de la empresa antes de la entrevista, ¿no? Porque en muchas Sí, ocasiones les exactamente. preguntan, bueno, ¿y usted qué sabe de la empresa? ¿A qué se dedica? Y pues Ujú. eso es también ganancia. Entonces, esa es como mi recomendación. Magnolia, yo por aquí no veo más preguntas. Carolina tampoco me envía más preguntas. Entonces, yo creo que ya los chicos, eh, pues podemos cerrar la sesión o alguien más tiene alguna participación, experiencia que contarnos. Bueno, gracias, muy bueno tu aporte también. Gracias a ti, Magnolia, por dejarme participar. A mí siempre también me gusta como aportar Excelente, sí. de los demás talleres, de lo que escucho con las charlas con las empresas,
porque Ajá, son datos que a veces son necesarios ujú. o tips que son necesarios. Entonces, bueno, te agradezco a ti también por el espacio. Carolina, yo creo que ya llegamos al final de la sesión del taller, agradecerles por su asistencia. Carolina quedó enviarme los correos de las personas que están de manera presencial en la sede de Cartago, entonces una vez yo cuente con todos los correos, Magnolia, si te parece, yo te puedo recibir la presentación, Listo, perfecto. Ajá. el link para que ellos diligencien la asistencia, que ustedes cuenten con los datos de las personas que asistieron hoy y puedan comunicarse también con ellos, si te parece. Bueno, perfecto. Muchas gracias a Bueno, todos por su asistencia y recuerden que en la Agencia Pública de Empleo estamos pues a sus órdenes para todos estos procesos de orientación ocupacional y de inserción laboral. Muchos éxitos a todos y a todas. Feliz resto del día. Hasta luego. gracias Magnolia, hasta luego a todos. Chao, chao. Chao, chao.